¿Cómo salir de las deudas? ¿Cómo salir de las deudas? Hoy le digo, sí se puede salir de las deudas con la ayuda de Dios, porque tenemos un Padre que Él es bueno, y para nuestro Padre Celestial no hay nada imposible. Él es nuestro proveedor, Él es nuestro escudo, Él es nuestro pronto auxilio, Él es el que nos va a ayudar. Y hay un milagro que Dios quiere traer. Hay un de repente que Él puede soltar para aquella persona que esta noche se atreva a creerle a Dios. ¿Cuántos le creen a Dios? Sí se puede, sí se puede. La Biblia nos enseña que sí se puede salir de ese hueco con la ayuda de Dios. Las deudas matan, amados. Las deudas matan. Es sorprendente cómo cuando estudiaba esto, encontré una ilustración con una arañita. Mire, el hilo, la tela, el hilo de la araña es delgadito, pero ¿sabe cómo matan las arañas? Ellas empiezan a envolver y a envolver a presas mucho más grandes que ellas. Las envuelven, las envuelven, las envuelven a tal manera que quedan inmovilizadas. Y después de que están en este estado, pican su veneno y terminan todo. Así son las deudas. Una pequeña deuda empieza a enredar, empieza a enredar, empieza a enredar, empieza a enredar, hasta que no podemos hacer nada y las consecuencias son fatales. Por lo tanto, creo en el nombre de Jesucristo que hoy el Señor nos va a sacar de toda trampa de estas deudas, porque poderoso es Dios para darnos una vida abundante. Él puede hacerlo y yo lo creo. Yo creo que Dios puede marcar la diferencia si nosotros nos volvemos a Él, nos arrepentimos y le decimos: Señor, necesito tu ayuda, necesito tu respaldo. ¿Cómo pues entonces vamos a salir de todo esto? La palabra del Señor dice en el Salmo 40, verso 1, Dios me hablaba aquí, dice la Escritura: pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Entonces, todo este tema de este enemigo silencioso llamado deuda, que puede destruir vidas, que puede destruir familias, que puede robar la paz, que puede ir apagando la fe de muchos. Este enemigo llamado deudas, yo estoy seguro que Dios peleará por nosotros. La Biblia dice que el que toma prestado es siervo del que presta. Entonces, esta esclavitud no solamente es económica, sino que también es emocional. Incluso se puede convertir en una atadura espiritual. Una atadura espiritual, un conflicto, una opresión que va a traer desesperación. Muchos ni siquiera se puede dormir. No podemos conciliar el sueño. Viene ansiedad. Estamos acelerados, estamos preocupados, estamos en esa angustia, porque sabemos que hay una deuda que está trayendo aflicción. Puede traer estas deudas la ruina económica. Se gana mucho, pero también se pierde más. El dinero se va como agua, se va. Problemas familiares, divorcios, una cantidad de secuelas y problemas. Por lo tanto, hoy es necesario decirle al Señor: necesitamos tu ayuda. Muchas veces cuando esas deudas empiezan a llegar, imagínese usted que se pone una piedrita en el bolso. Una piedrita quizás no es muy significante, pero las deudas pueden, después de esa piedrita viene otra, viene otra, viene otra, y con el tiempo van a pesar. Con el tiempo, así son las deudas,
Quizás una no significa mucho, pero una trae otra y otra y otra y otra, y así se vuelve pesada la carga y uno pierde las fuerzas, no puede avanzar en la vida. Entonces Dios quiere darnos una libertad financiera, porque Él es bueno, porque Él es nuestro papá. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo cree? Entonces Él quiere que nosotros podamos disfrutar de una vida abundante. Y para todo esto, lo que primero debemos conocer, atención aquí, porque esto es muy importante, lo primero que debemos conocer para poder salir de las deudas es que Dios no va a bendecir el desorden. En el Génesis capítulo 1, la Biblia dice que todo estaba desordenado y que todo estaba vacío, pero Dios en su sabiduría empezó a ordenarlo todo para multiplicar todo. Él empezó a decirle, bueno, voy a iluminar esta creación, separo las tinieblas de la luz, voy a separar las aguas de la tierra seca, que se levante la vegetación, que se hagan los animales. Él todo lo hizo en orden. Después trajo la multiplicación. Dios no va a multiplicar donde hay desorden. El Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Marcos, también hizo lo mismo. Había una multitud de más de 5,000 personas. 5,000 personas estaban hambrientos, estaban necesitados de pan. Y el Señor, al ver eso, Él tenía el anhelo de darles de comer a todos. Usted se puede imaginar esa multitud con hambre, que alguien diga, que grite y que diga, acá hay comida gratis, vengan a comer. La gente se desordena, se forma una turba, se forma un problema tremendo y muchos pueden morir. Pero Jesús es sabio. Él, antes de multiplicar los panes y los peces, hizo lo que el Padre también hiciera allá en Génesis. Empezó a ordenarlo todo. Les dijo, bueno, se van a organizar en grupos de 50. ¿De qué me habla esto? Dios, si quiere sacarnos de deudas, ayudarnos a salir de ellas, pero Dios no va a bendecir con multiplicación unas finanzas desordenadas, y van a seguir estando vacías. Por lo tanto, lo primero que debemos entender es que Dios bendice el orden. Dios bendice el orden. Dios bendice el orden. Ahora bien, miremos esto. Dios tiene buenos planes para todos. Dios tiene buenos planes y Dios quiere que nos vaya bien. La palabra del Señor dice en Jeremías capítulo 29 verso 11: sé muy bien que tengo planeado para ustedes, dice el Señor, son planes para su bienestar, no para su mal. Son planes para darles un futuro y una esperanza. Dios quiere que nos vaya bien en la vida. Ese es el anhelo, el sueño de Dios. Por lo tanto, es perfectamente bíblico que hoy oremos a Dios para decirle, Señor, necesito tu ayuda. ¿Cuántos hoy necesitan la ayuda de Dios? Yo he visto con mis propios ojos que cuando alguien le cree a Dios y empieza a ordenar su vida, empieza a poner las prioridades, primero Dios, lo demás va a venir a añadir. Y si sigue siendo fiel, Dios va a hacer un milagro, porque la voluntad de Dios es que nos vaya bien en la vida. Él quiere que nos vaya bien. De hecho, la palabra del Señor dice en Deuteronomio 15:6 que cuando Él nos haya bendecido, como prometió, les prestarás a muchas naciones y tú no necesitarás pedirles prestado. Es algo poderoso, es una palabra que hoy va a desafiar a alguien. Si tú le vas a prestar a muchas naciones, a muchas personas, es que Dios tiene el poder de prosperarte. Es que Dios tiene el poder de levantarte. Dios tiene el poder de que tú y yo seamos una fuente de bendición para muchos. Es necesario creerle. Dios, mire, es que Él es nuestro Padre.
¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Y si Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Y el hijo tiene derecho a la herencia. Tiene derecho a la herencia. Cristo compró y pagó todo esto en la cruz del Calvario. Por lo tanto, debemos estar contentos con lo que tenemos. Y tenemos que ser buenos administradores, es lo que hemos estado hablando. El anhelo de Dios es que tengamos paz, que tengamos gozo, que nos vaya bien. Somos hijos del dueño de la creación. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo cree? ¿Qué padre de los que estamos aquí queremos ver a nuestros hijos que están pasando dificultades, que están en angustia, que están en desesperación? Ninguno. Creo que nuestro Padre Celestial, Él dice: yo sé los planes que tengo para ti. Son planes de bien y no de mal. Yo quiero darte un futuro lleno de esperanza, lleno de vida, que te vaya bien. Que nunca tú pidas prestado, sino que tengas tanto y lo suficiente para que prestes y aún bendigas a muchas personas. Porque así se van a dar cuenta quién es tu Padre. Nuestro Padre es el dueño del oro y de la plata. Es el Rey de reyes, el Señor de señores. Y Él no nos va a dejar solos. Nosotros somos hijos de Dios. Él es nuestro Padre. Somos hijos del dueño. Amén. Eso es algo importante que debe estar en nuestro corazón. Retomemos un poquito. ¿Qué dice la Biblia sobre las deudas? El que debe es esclavo. Eso estuvimos hablando este domingo pasado. Es esclavo. Mire, un esclavo no puede tener libertad. No tiene libertad. Y la libertad es hacer lo que uno quiere. Es poder tener esa capacidad de elegir a dónde voy, qué compro, qué gustos quiero tener. Mire, pero la Biblia dice que el que debe es esclavo, y un esclavo está sujeto a la voluntad de otro. No puedo hacer lo que quiera. Estoy limitado por las deudas. El pobre, Proverbios 22:7 dice: el pobre trabaja para el rico. El que pide prestado se hace esclavo del prestamista. La Biblia dice muy claro que las deudas traen esclavitud. Y un esclavo no puede tener muchos lujos, no puede darse muchos gustos, porque no puede. Es que no puede. ¿Y usted cree que esa es la voluntad de Dios? No, a libertad nos ha llamado Cristo. Pero Dios no va a bendecir el desorden. No lo va a bendecir. No va a multiplicar donde hay desorden, donde hay caos, donde no hay inteligencia financiera para manejar los recursos. Si no somos buenos administradores, no va a venir esa bendición. Dios no bendice el caos y el desorden. Entonces, esas deudas, como estar encadenado. Yo no puedo ir donde anhelo. Pero dice la palabra en Gálatas capítulo 5. Reciba esta palabra. Reciba esta palabra, porque hoy Dios quiere ayudarle a pelear. Dios quiere defenderlo. Dios ha visto quizás que has sufrido. Dios has visto quizás que estás preocupado, que no puedes dormir, que estás ansioso, que no sabes qué hacer, que estás desesperado. Pero antes de que tomes malas decisiones, Dios te quiere recordar: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Cristo nos quiere ver libres. ¿Alguien quiere ser libre? ¿Alguien quiere tener libertad? Esta es la noche donde usted va a decirle: Señor, yo quiero ser libre. Yo quiero ser libre. Dios está diciendo que si seguimos endeudándonos vamos a ser esclavos. Somos esclavos, seremos esclavos. Por lo tanto, Dios ordena, escuche esto, Dios ordena pagar las deudas. Y usted dirá: pero ¿cómo le hago? Por eso Dios lo trajo. Porque así como Dios te puede sanar de tu cuerpo, puede sanar tus finanzas en el nombre de Jesús. Él hace milagros.
Él puede hacer un milagro siempre y cuando nosotros aprendamos la lección y tenemos que establecer principios de orden en nuestra vida. Él lo puede hacer. El Salmo 37:21 dice la palabra: el impío o el malo toma prestado y no paga. Escuche eso. El impío, el malo, el malvado toma prestado y no paga. Dios ordena que sus hijos tienen que pagar sus deudas, mas el justo tiene misericordia y da. Qué lindo eso, qué lindo eso. En Romanos les dije, en Romanos capítulo 13 verso 7 dice: paguen sus deudas. Y punto, paguen sus deudas. Y estamos aquí porque si usted es de los que dice: no he podido, ahí es donde Dios empieza a actuar. Porque usted es hijo de Dios. Porque usted no es cualquiera, usted tiene identidad. Hay un padre que dice: yo no te he dejado huérfano y te voy a ayudar, te voy a sacar y voy a bendecir la obra de tus manos para que salgas de ese hueco en el nombre de Jesús. Siento tanto en el espíritu que Dios va a sacar a alguien de esas deudas y usted lo va a testificar acá, porque poderoso es Dios para hacerlo. Para hacerlo. Amén. Gloria a Dios. Hablamos de una deuda que Dios aprueba. Recuerde usted aquella mujer en los días del profeta Eliseo. Una mujer que se acerca al profeta y le dice: profeta Eliseo, mi esposo se murió. Mi esposo también era un discípulo tuyo, era profeta. Él se murió, estaba endeudado hasta aquí. Quizás, ¿por qué murió este hombre? Nos damos cuenta que las deudas pueden matar a una persona de la preocupación. Le acaban la vida. Se murió un profeta. Se murió un siervo de Dios por causa de las deudas. Y la esposa quedó endeudada y le dice al profeta Eliseo: ¿qué voy a hacer? Se murió mi esposo. Hay que pagar las deudas y ya viene el acreedor a llevarse a mis hijos como esclavos. Porque eso es lo que hace la deuda. La deuda queda y la siguiente generación seguirá pagándola. Se convierte en una atadura tan fuerte, en una maldición generacional, que en el nombre de Jesucristo, esta noche la sangre de Cristo la tiene que explotar en el nombre de Jesús, porque a libertad nos llamó el Señor. En el nombre de Jesús. Ahora, segundo libro de Reyes, capítulo 4, verso 12, Eliseo le contesta, porque ella le pregunta al profeta: bueno, ¿yo qué hago ahora? ¿Cómo puedo salir de este problema? Ayúdeme. En estos días mirábamos qué importante que es, antes de correr, ir al gota a gota, antes de ir a un banco, antes de ir a tapar ese hueco con otro hueco, nosotros tenemos que ir a la fuente de nuestra provisión, que es Dios. Si usted vino esta noche, bien hizo, porque eso me habla de que usted tiene fe y Dios va a honrar su fe. Y espere un de repente, porque Dios puede proveerlo. Dios le puede, de una y mil maneras puede responder. De la persona que usted menos espera, va a recibir bendición. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Hay gente que por allá está acumulando para entregarle a usted, si esa es la voluntad de Dios. Amén. Entonces, ¿qué hago, profeta? Se murió mi esposo. No sabemos qué hacer. Hay momentos cuando llegamos a ese pozo cenagoso de la desesperación. Pero en ese momento, acuérdate que hay un Dios. En ese pozo, lo único que hay en un pozo son paredes oscuras, es barro y soledad. Pero si tú levantas tu mirada, se cumplirá lo que dijo el salmista: alzaré mis ojos a los montes, mi socorro viene del cielo de Jehová. Un rayo de luz te iluminará en esas tinieblas. Un rayo de esperanza vendrá para ti.
A ti que estás desesperado, me refiero. A ti que estás en un hueco, allá solo, donde quién va a querer. En un pozo, uno está embarrado, uno está sucio. Mire, las deudas son así. Uno va patinando, 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 se va enredando. Se cayó en ese hueco. Es el hueco cenagoso, le da desesperación. Estoy allá metido, sucio, quizás con desechado por muchos. Cuando el que cayó en esa deuda, en ese hueco, ¿dónde están los amigos? No hay nadie. Muchos no quieren acercarse porque se untan de su mal testimonio. Se untan quizás de su... Yo no quiero, uy, ¿qué dirán? Que ando con el que le debe a todo el mundo. Pero Jesús no es así. En el momento de tu mayor dificultad, Él desciende a ese hueco, te da la mano, no le importa, porque su sangre te puede limpiar de todo ese fango, de toda esa vergüenza, y te va a levantar. Ese es Jesús. Aunque muchos cuando estabas endeudado te dejaron, Jesucristo no te va a dejar. Él nos limpia con su preciosa sangre. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Entonces Eliseo le dice a la mujer: bueno, ¿yo qué puedo hacer? Yo solo soy un hombre. Pero él recibe una instrucción profética. Inmediatamente el Espíritu Santo le revela y le dice, le pregunta a la mujer: ¿qué tienes en la casa? ¿Qué tienes en tu casa? Y ella le contesta: yo solamente tengo un frasquito de aceite de oliva. Ese es el Dios que tenemos. Con ese poquito que se llama fe, que viniste esta noche, con eso poquito que te quedas, para Dios eso poquito puede ser mucho. Él multiplicó los panes y los peces. Fueron solamente 2 pececitos y 5 panes, y se alimentó una multitud. Tenemos un Dios tan grande que no lo limita a lo pequeño, que eso poquito que tienes se puede convertir en una multiplicación sobrenatural. ¿Cuántos lo creen? Entonces el profeta entra en el espíritu y le dice: ¿qué tienes en tu casa? Siento de Dios que está a punto de venir un milagro. ¿Qué tienes en tu casa? Yo solamente tengo un poquito. Mejor, la gloria va a ser más grande. Dios permite a veces que toquemos fondo del pozo de las deudas para levantarte con más poder. Aunque es doloroso llegar hasta allá, Dios no quiere que caigamos en eso, porque no me alcanzo a imaginar cómo es. Pero yo estoy seguro que si esta noche viniste con fe, de allá el Señor te saca en el nombre de Jesús. Estoy seguro que te va a sacar. Ahora, entonces Eliseo le dijo, esta mujer estaba en quiebra, y Eliseo le dijo: mire lo importante que es venir al lugar donde Dios quiere que estemos. Porque el lugar donde va a venir provisión es en la presencia de Dios. Entonces Eliseo le dijo: porque hay un Dios que si lo venimos a buscar, Él nos responde. Usted no ha venido a perder el tiempo. Estoy seguro que Dios te va a bendecir. Estoy seguro que hay una respuesta que viene de lo alto, porque Él ha visto tu necesidad. Ahora, Eliseo le dijo: ve y habla a tus vecinos y pídeles prestados. Yo lo que puedo ver es que hay deudas que Dios sí permite. Bueno, eso es otro tema, pero a esas deudas le llamo yo como de inversión, porque lo que Dios hizo de esta mujer que estaba en quiebra fue levantar una empresa próspera y bendecida. De una u otra manera ella pudo tener aceite y venderlo. Entonces dile que traigan todos los frascos vacíos, todos los que puedan. Entra y le dice el profeta: mire las instrucciones, porque Dios siempre habla. A usted Dios no lo va a dejar solo, Dios siempre habla. Entra a tu casa y cierra
la puerta. Que estén solos tú y tus hijos adentro. Usa el frasco de aceite y llena cada frasco vacío uno tras de otro. Dios le pregunta esta noche a alguien: ¿tienes deudas? ¿Necesitas que te ayude? El Señor te dice: entra en tu aposento. Entra en tu aposento, entra solo. Y si tienes familia, empieza a orar en casa. Eso fue lo que le dijo a esta mujer. Entra. Para nosotros nos habla el Señor. Es un tiempo, Dios va a sacar a alguien de las deudas que quizás su vida está desordenada, pero en primera instancia quizás puede ser su vida espiritual. El orden de las prioridades ha cambiado. Por la desesperación de las deudas, dejamos de buscar a Dios, dejamos de leer la Biblia, dejamos de orar, dejamos de servir, empezamos a hacer todas las cosas y nos olvidamos de que debemos buscar primeramente a Dios y su justicia. Lo demás será añadido. Toda aquella persona que quiera salir de deudas, lo primero que tiene que hacer es buscar a Dios, cerrar la puerta de su cuarto, y allí vas a recibir instrucciones proféticas de Dios. Dios nos va a decir qué tenemos que hacer, y allí viene la unción para levantarnos, el aceite para levantarnos. Por lo tanto, cerrar la puerta habla de intimidad. Cerrar la puerta habla de clamarle a Dios. Porque, mire, esta mujer estaba desesperada. Cuando alguien está en deudas, está desesperado, no sabe qué hacer. No sabe qué hacer. Quiere huir. ¿A dónde? Lo mejor que podemos hacer es cerrar la puerta, y allí en el secreto nos encontraremos con el Dios de toda posibilidad. Él puede darte una instrucción tan poderosa para que sepas qué hacer en el momento donde más necesitas. Porque Él lo dijo: clama a mí y yo te responderé. La palabra del Señor lo dijo muy claro: pedid y se os dará, buscad y hallaré, llamad y se os abrirá. Él no nos va a dejar avergonzados. Antes de huir a cualquier otro lugar por la desesperación de las deudas, debemos de ir de rodillas a la presencia de Dios, y Él nos dirá qué tenemos que hacer. No hagamos nada que esté fuera de la voluntad de Dios. Amén. Bien. Ella salió de hablar con Eliseo y entró en su casa y cerró la puerta. Bueno, el punto aquí es que Dios empezó a obrar un milagro. El milagro se dio. Ella empezó a recibir mucho aceite, se multiplicaba, y le dijo, cuando todos los frascos ya estaban llenos, ella le preguntó a su hijo: ¿no quedan más frascos? Y él dijo: ya no hay más. Entonces el aceite dejó de fluir. Luego le contó al hombre de Dios lo que había pasado. Le testifica. Yo profetizo también que muchos van a testificar lo que Dios va a hacer contigo. Anota esta fecha, porque siento que Dios se va a meter en tu economía para bendecirte. Prepárate para recibir llamadas. Prepárate para recibir buenas noticias, porque hoy se van a agitar las aguas y hay un milagro para alguien. Yo siento que alguien le está creyendo a Dios. Yo siento que alguien le está creyendo a Dios. Luego, verso 7, le contó al hombre de Dios lo que había pasado, y Eliseo le dijo: ve, vende el aceite y paga tu deuda. Mira, paga tu deuda, y con lo que queda podrás sostenerte tú y tus hijos. Dios te va a bendecir
y ni tú ni tus hijos pasarán necesidades. Porque hay un Dios que está pensando en nuestras generaciones. Para la gloria de Dios, no he visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Él es bueno, Él es fiel. Entonces, ¿sabe cómo Dios? ¿Sabe cómo Dios? ¿Sabe cómo Dios? ¿Cómo Dios nos puede ayudar a salir de las deudas? Mira tus manos. Dios va a bendecir la obra de tus manos. Todo lo que llegue a tus manos se multiplicará. Las puertas que se habían cerrado se van a empezar a abrir. Dios va a estar de tu parte y a tu favor. Las ventanas de los cielos se abren y Él va a hacer que venga una gracia tan especial sobre ti, para que muchos se puedan dar cuenta que aquel que cayó tan bajo clamó al Señor y Él lo escuchó y lo libró de todas sus angustias. Y tú vas a testificar. ¿Y cómo hizo para salir de las deudas? No fui yo, fue el Dios Todopoderoso que me alineé a su voluntad. Decidí ser obediente, decidí arrepentirme, a cambiar verdaderamente y no volverme a endeudar. Y fue Dios el que me dio esta poderosa estrategia. Él bendijo lo que tenía en mis manos, se multiplicó y ahora soy tan bendecido para la gloria de Dios. Esas serán tus palabras en el nombre de Jesús. Tu socorro viene del Señor. Por lo tanto, yo quiero darle, mire, este es un tema donde tenemos que estar en las cosas del Espíritu, pero también en las cosas de aquí, de la tierra, porque Dios no va a bendecir el desorden, porque esto puede ser como una adicción. A un drogadicto no se le puede quitar la drogadicción dándole más droga. A un alcohólico, para calmarlo, démosle más trago. No. Una persona diría, ya sé, para salir de las deudas que me gane la lotería. En breve se vuelve a endeudar, porque está operando algo espiritual. Porque también puede haber un desorden y Dios no bendice el desorden. Si no cambiamos, no vamos a poder salir de esos huecos. ¿Y qué hay que hacer? ¿Cómo pagar esas deudas? Mire, lo primero uno tiene que tener es un presupuesto. Por eso amo a mi esposa, porque ella sí es exacta. Un presupuesto. Uno no puede gastar más de lo que tiene. ¿Cómo? Eso es una locura. Gaste hoy, pague mañana. No. Como dijo por ahí el rapero, comamos y bebamos porque algún día se paga. Algún día se paga. Así dice, ¿no? Entonces, uno sabe lo que gana, pero no escatima en los gastos. ¿Se imagina uno gastar más de lo que gana? Ahí no hay unción que valga. Dios dice, no te saco de ahí, no te saco hasta que no te ordenes. Necesitas ordenarte. Tenemos ya empezar a tener una cultura de ahorrar. José dijo, vienen unas vacas gordas y van a venir unas vacas flacas. Y por eso se salvó la nación. ¿Usted sabe cuánto debe? ¿Usted tiene una lista de eso? ¿Está orando por eso? ¿Sabe cuánto debe? Qué importante es tener una lista. Y con esa lista, persona tal, y empezar a pagar las pequeñas deudas. Las grandes, bueno, miremos a ver cómo las vamos a financiar. Pero hay que obedecerle a Dios. No hay que esconderse.
No hay que huir, hay que dar la cara. Usted de aquí sale con una fe tremenda de que Dios no lo va a dejar avergonzado. Si hoy nos arrepentimos, Dios se puede glorificar. Ahora, si estamos en proceso de salir de deudas, uno no se puede dar muchos lujos. Recuerde que uno está todavía esclavo. Y el esclavo no la pasa muy bien. Tenemos que cambiar eso. Como sea, porque tenemos que salir. Dios nos va a bendecir si hay un cambio verdadero de actitud. Con la ayuda de Dios sí se puede. ¿Alguien dice amén? Con la ayuda de Dios sí se puede. Uno no puede ir comprando lo que no necesita. Hay que ajustarse. Hay que saber interpretar los tiempos. Hay tiempo para todo. Ya vendrá el tiempo de vacaciones, ya vendrá el tiempo donde los restaurantes, ya vendrá el tiempo porque Dios es fiel. Pero ahorita que salimos de deudas en el nombre de Jesús. Para tener shalom, para tener paz, shalom, paz. Aquí hay algo poderoso. Yo he visto esto. La unión hace la fuerza. Póngase de acuerdo con su esposa, su esposo. Póngase de acuerdo. A Dios le encanta poner. Por eso hoy, como nos vamos a poner de acuerdo, prepárese que se va a soltar una bendición para alguien. Ponerse de acuerdo. Él es fiel. Él es fiel. ¿Listo? Nos vamos a poner de acuerdo con la esposa. Hay que hacer un solo bolsillo. Hay que hacer un solo bolsillo. Mire este texto tan hermoso, Eclesiastés 4:9. Reciba esto. Mejores son dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle. Pero el que se cae y está solo, ese sí está en problemas. Tienes tu familia. Vamos a salir adelante. Usted tiene esta iglesia. De verdad, si usted tiene problemas de deuda, acérquese. Diga, pastor, ayúdeme con una oración. ¿Usted qué cree que hago? Voy a orar. Le voy a ungir sus manos. Usted tiene un negocio. Me dice, yo voy a orar allá. Algo hacemos. Tenemos supervisores ungidos que también estamos listos para respaldar. Vamos, entre todos, vamos a sacar adelante nuestras vidas, nuestras familias, porque Dios está con nosotros. ¿Alguien dice amén? Orden de prioridades. Y aquí definitivamente sí que es importante ser fiel con Dios. Mire, ser fiel con Dios en sus diezmos y sus ofrendas es fundamental. Pastor Andrés Corson dijo algo, me parece, quizás usted ya lo sabe, pero hasta un hombre de estos tan relevante en la nación dijo, mire, eso es lo que yo he visto en todos estos años. La persona que es fiel con Dios, pasan dos cosas. Esa persona tiene las ventanas de los cielos abiertas, las puertas, las ventanas de los cielos. O sea que de una temporada buena pasa a una mejor. Y si pasa por una situación es porque esto lo prepara para algo más grande. Camina en cielos abiertos. Porque está escrito y Dios, Él mismo dice, pruébenme en esto. Yo voy a abrir las ventanas de los cielos. Pero Dios es muy sabio. Porque Él dice, y reprenderé por vosotros al devorador. Siempre lo he dicho, que en ese sentido, la guerra espiritual en el área de las finanzas no lo hace usted, sino Dios. ¿Se imagina? Mire, uno puede pagar, aquí pagamos centinela. Hay seguridad del sur, hay lo que usted escolta, lo que quiera, poner 1000 cámaras. Pero el que va a guardar, cuando uno es fiel con Dios, todos sus recursos y sus bienes, es Jehová de los ejércitos. Y Él sí sabe cuidar. Él sí sabe cuidar.
ser fiel. Reprenderé por vosotros al devorador. ¿Y qué es el devorador? El que come. La deuda come. Por lo tanto, hoy en el nombre de Jesús, todo espíritu de ruina se tiene que ir en el nombre de Jesús. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo cree? Le invito a que se ponga de pie, por favor.